Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con un sol hoy que estamos grabando este vídeo impresionante, y eso que ya es por la tarde, pues vamos a traerte una cosa que yo creo que te puede resultar interesante. Hace ya tiempo, pues conocíamos en la vecina localidad de Fuentes de Andalucía a Jesús González, un compañero que de vez en cuando nos enviaba vídeos de naturaleza, del campo, de otros animales en definitiva, y que lo compartíamos aquí en nuestro canal en una pequeña sección que hacíamos de vez en cuando, ¿no? Este hombre sabe mucho del campo, de los animales, además trabaja en el campo y eso le da bastante tiempo para encontrarse con diferentes situaciones que cuenta en su canal. Me gustaría que le echarais un vistazo al canal de este compañero de Fuentes de Andalucía. Está comenzando Jesús González, que hoy ha querido compartir con nosotros pues algo muy importante, un comedero, digamos, inteligente, que según el peso del animal al que vaya destinado, impide que otras especies puedan comer alimento de ese pienso. Viene estupendamente si tenemos un gallinero y queremos evitar que, por ejemplo, gorriones, ratas, tórtolas, ratones lleguen a la comida por su peso. Hoy quiere compartir Jesús González este vídeo con nosotros, pero repito, a lo largo de este vídeo que él nos ha cedido para ponerlo en nuestro canal, porque tiene mucho que ver con nuestra temática, irán apareciendo diferentes etiquetas de varios de sus vídeos para que le echéis un vistazo. Y si os gusta la temática, ¿por qué no?, animaros a que os suscribáis a su canal. Así que nos quedamos con lo que nos tiene que contar Jesús González, algo muy interesante. Hola, si estáis cansados de que ratones, ratas, gorriones o tórtolas se coman la comida de vuestras gallinas, palomas u otras aves de corral, mirad este vídeo y os explicaré cómo en poco más de una hora lo podréis solucionar para siempre, de una manera totalmente inofensiva para todos. Bueno, pues vamos a ver un comedero que es antihormigas, gorriones, ratones, ratas y tórtolas. Lo tengo a una altura del suelo porque es para palomos, le tengo un techito preparado con chapa galvanizada, entonces las hormigas aquí no acuden, y aquí está la tapa para echarle. Esto lo hice yo con una tolva de conejos normales, y los palomos llegan, se posan y se abre y tienen ahí su comida, ¿vale? Aquí la chapa se ve que tiene un doblez para afuera, y aquí está cogida lo que es la base con el doblez, ¿vale? Entonces, de manera que cuando empujo hacia abajo se abre, ¿vale? Y el muelle lo vuelve a poner en su sitio. El muelle lo podría graduar para más fuerza o menos fuerza, ¿vale? Y aquí le tengo puesto unos tornillos tipo bisagra, ¿vale? De esta manera ni gorriones, ni ratones, ni ratas, ¿vale? Bueno, pues si os está gustando, suscribiros. Canal de Jesús Gondi. Con el muelle gradué para que las tórtolas no dieran el peso para que subieran la chapa. De todas maneras, al posarse hace un ruido que a ellas les asustaría. Ahora vamos a ver cuando al marcharse se vuelve a cerrar la tapa. ¿De acuerdo? Y os voy a dejar explicando cómo he hecho otra nueva paso a paso. Bueno, pues partimos de una tolva de chapa galvanizada, de estas que se utilizan para los conejos, que se puede comprar en cualquier sitio, ¿vale? Esto también se podría hacer manualmente, pero hay cosas que no son rentables porque esta sí tiene trabajo, y como están muy mecanizadas, pues son baratas. Esta ya la estaba yo utilizando y le puse aquí unos agujeritos y con una tapadera de aluminio, ¿vale? Para cerrarla, para que no le llueva y no entren por aquí los bichos que no queremos, ¿vale? El que sea fino, pues le pondrá ahí un par de bisagras, pero bueno, con un par de agujeritos y un par de alambres nos podemos dar apaño. Lo primero que hay que hacer es quitarle la chapilla esta, ¿vale? Esta divisoria hay que quitársela para empezar a hacerle el sistema. Bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, pues aquí dentro era complicado meter la radial, pero como esto va cogido con unos remachitos, ¿veis? Que están prácticamente muy
muy delicados, pues con los alicates y haciendo fuerza, pues van saltando. Bueno, como la idea es no gastarnos un euro, intentar hacerlo todo con materiales reciclados y con la menor maquinaria posible, únicamente una radial pequeñita, he encontrado este trozo de malla. Esto se llama malla escolar, esto tiene unos 4 milímetros de alambre y es de 5 por 10, ¿vale? Con esto vamos a hacer la primera, la base. Pues lo he dejado así, ¿vale? Esta es la anchura que tiene, más o menos. Es un poquito más estrecha la torba, entonces le haré aquí unos dobleces para afuera. ¿Qué pasa? Si vosotros esta torba es de 3-4 kilos, si queréis hacerla de una torba de 10 kilos, pues será más ancha. Le tendréis que dar a lo mejor, en vez de 4, pues le dais 5 o 6. Que esto nos coincidirá perfectamente con esto. Entonces aquí se le hace un doblez para afuera o para adentro y ya con eso lo adaptáis entre los dos dobleces, pues ya se lo podéis adaptar a la torba que tengáis. Esta malla es bastante apañada para esto. Pues aquí vemos como antes prácticamente no entraba y ahora pues ya tiene la holgura que tiene que tener, ¿vale? Tiene holgura, ¿vale? Y ya no roza, ¿vale? Le he hecho aquí un doble para afuera, y luego lo he corregido, ¿vale? Esto normalmente lo metes en un agujerillo, en un hierro que tenga un agujerillo y se dobla muy fácil. Bueno, aquí tengo un agujero en el ángulo y vamos a meter el alambre. Ahí tengo la marca donde lo quiero doblar y es cuestión de empujar. Hay que empujar con el dedo lo más aquí posible para que se quede lo más derecho posible, ¿vale? Y con esto se dobla con la mano, con una mano. Pues ya nos ha quedado una pieza tal que así, ¿vale? Lo hemos doblado. Y recomiendo primero doblarlo y después cortarle el exceso, ¿vale? Porque esta varilla llegaba hasta aquí. Si lo cortamos antes de tiempo, nos va a costar mucho más trabajo doblarlo, ¿vale? Las varillas, mientras más largas, son más fáciles de doblar, ¿vale? Se me ha pasado antes decir que hay que medir más o menos que aquí se quede a un par de dedos, más o menos, con que las palomas lleguen, es más que suficiente. Y ahora, pues, más o menos así. Mientras más atrás quede, mejor, porque va a hacer más palanca. Le va a costar menos trabajo a las palomas pisar. Pero bueno, a mí se me ha quedado aquí un dedito más para adentro, tampoco pasa nada, ¿vale? Y ahora le haremos los agujeros. Esto se dobla, ¿vale? Esto lo doblo yo a mí, lo abro, ahí, y lo echo para atrás, ¿vale? Queremos que se quede así más o menos, ¿vale? Marcamos los agujeros, calculamos que esté a la misma altura uno que otro, es importante para que luego esto no se quede torcido, y marcamos y hacemos los agujeros. Unos agujeros que sean exactos lo más justo posible al alambre, ¿vale? Para que el grano luego no se salga por ahí. Y ya va cogiendo esto. Una vez que ya lo hemos marcado y le hemos hecho el agujero, ¿vale? Lo metemos este por aquí y el otro por el otro lado y ya, ¿vale? Hacemos este dispositivo, que es lo que venimos buscando, ¿vale? Que cuando pise la chapa esta, pues se abra. Bueno, ahora hay que hacer esta pieza, ¿vale? Para que entre aquí, ¿vale? Y se quede así, ¿de acuerdo? Que sea un poquito de holgura, pero no mucho, ¿vale? ¿Cómo doblamos esto? El que no tenga dobladora, que es lo más normal, pues coges la inglesa, la cierras bastante y marcas la raya, y ahora te vas a la raya, y le das un tironcito. Un poquito más para adelante, otro tironcito. Vas así dándole tironcito, luego para atrás ya un poquito más, luego otro poquito más, y luego ya te la traes entera y se queda doblada, ¿vale? Más o menos puede servir. Ahora vamos a hacer un tipo diferente de bisagra. Le hacemos unos cortecitos así con la radial y ahora mostraré el resultado. Le he conseguido hacer esto, ¿vale? Para doblarlos para adentro la he tenido que poner derecha la chapa, la doblas para el otro lado y luego pues se puede hacer esto, ¿vale? De tal forma que esto va a ser lo que va a girar, ¿vale? La vamos a poner aquí
le voy a poner un tornillo rosca chapa para que se quede dentro del tubo este y le sirva de bisagra, ¿vale? Y pueda ser bisagra. Bueno, pues ya está prácticamente terminado, ¿vale? Le he hecho 2 agujeros porque el primero no me ha gustado, se ha quedado muy bajo, ¿vale? Le he hecho un poquito más alto porque había aquí mucho hueco, ¿vale? Hay que aprovechar el borde de la tolva, que normalmente tienen la chapa doblada y es más fuerte el borde, ¿vale? Tiene aquí 1 centímetro que es más fuerte, ¿vale? Y ya se queda. Esto, el que no lo quiera hacer así, yo le he puesto aquí 2 tornillos rosca chapa y el tubito de antena. Esto es de aluminio, de una antena, ¿vale? El tubito que he puesto y gira sobre él, le da 1 milímetro ahí de holgura, 1 milímetro o menos, y ya le sirve de bisagra. El que lo quiera hacer pasante y le mete un alambre pasante y luego dobla el alambre, o le pone una varilla roscada y luego aquí le pone una tuerca, si quiere hacerlo un poquito más fino, en fin. Esto ya se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero lo importante es eso, que esto esté libre y esté muy suave y pese poco. Pero vamos, es para palomo. No hace falta que esté tampoco tan fino. Bueno, pues ya lo he terminado. Le he puesto aquí un alambre que une la plataforma de abajo con la chapa esta, ¿vale? Es un barrote de jaula, de una jaulilla fina, fino, pero es fuertecito, ¿vale? Lo he doblado aquí. Y aquí. Más o menos le he buscado la distancia, que se quede siempre, intentar siempre que no llegue al suelo, ¿vale? Que cuando pisen no llegue al suelo, que le falten un par de dedos para llegar al suelo, porque luego le cae aquí cualquier piedrecilla, se le acumula un poco de suciedad y ya. Ay, me queda ponerle aquí, forrarlo un poquito de tela metálica, ¿vale? O ponerle una maderita o cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, eso ya es lo de menos. Y aquí le he puesto un muellecillo que tenía por ahí. No sé de qué será el muelle este, lo tendría ahí guardado. Yo me gusta guardarlo todo. Se me quedaba corto y le he puesto un trocito de alambre que ya llega aquí. Y bueno, en función del muelle que le ponga, pues esto es más duro o es más blando. Yo lo quiero para las palomas, para que los gorriones no me coman la comida. Y ya los gorriones pues no pueden hacer nada, porque primero que no llegan. Y después ya que el que lo quiera para gallina, pues le tendrá que poner un muelle un poquito más fuerte, para que no entren las ratas. Para los perros igual, si le tenemos el pienso en una tolva, pues con esto le hacemos una plataforma más grande, un muelle más fuerte, y ya se acabaron las ratas, los ratones, etcétera. Y el polvo y todo, el pienso está protegido del polvo. En fin, yo creo que está bastante bien la idea. Bueno, un saludo, espero que os haya servido. Y el que no se haya suscrito, pues que se suscriba. Y así podrá ver más cosillas que iré subiendo. Un saludo. Aquí ya la vemos terminada y ahora toca enseñar a los palomos a comer en ella. Le dejo primero abierta, vemos ahí los gorriones que están todos esperando al antiguo comedero, pero al cambiárselo ya les he cambiado un poco sus costumbres. Ya digo, de primera lo dejamos abierto unos días, que ellas coman y que aprendan dónde está la comida. Yo creo que ya han aprendido, ha pasado un par de días y mira cómo ellas pisan y aprenden rápido. Sí, es verdad que hay que tener un poquito de estar pendientes de ellas para que aprendan y ninguna se quede sin comer. Pero aprenden muy rápido. Estos son palomas mensajeras y son bastante listas. ¿De acuerdo? Con esto ya se acabaron gorriones, ratones, etcétera. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y que os sea de ayuda. Ya digo que esto puede ser para cualquier tipo de ave, se puede modificar. Así que nada. Bueno, espero veros en el próximo vídeo. Un saludo.